Bien, bueno, buenos días. De manera formal les doy la bienvenida y sobre todo les agradezco que hayan tenido el interés por compartir este nuevo curso, que ojalá que el día 19, cuando estemos realizando el balance final, sea absolutamente positivo y ustedes constaten que han podido apropiarse de una serie de herramientas que no solo, voy a destacar esto, les van a resultar útiles en lo que es el proceso de lectura y comprensión, en el sentido de pensarlo solamente desde la arista académica, sino en qué medida vamos a poder estar abriendo un diapasón de posibilidades en el sentido también de comprender textos diferentes, textos diversos. Recuerden que nosotros en el curso anterior, hago alusión al curso anterior, porque todos los que me acompañan hoy tuvieron la gentileza también de estar a mi lado en el curso de construcción textual. Y ahí ofrecimos un concepto de texto que vamos a estar retomando. Y sobre esa base también vamos a trabajar. Yo quisiera destacar que efectivamente uno de los problemas, no solo pensándolo desde lo que es el área de la comunicación, del mejor uso que podemos hacer de nuestra lengua, el tema de la comprensión constituye una preocupación. Tengo en sala a una buena parte de aspirantes que están en pleno proceso de construcción de su tesis doctoral y cuando en su libro Los 7 saberes necesarios, ya les estoy sugiriendo un título, repito, Los 7 saberes necesarios para el siglo XXI, del francés Edgar Morin, él dedica un epígrafe a lo que es la comprensión. Claro, él no se refiere a la comprensión solamente desde el punto de vista de la lectura, sino que lo abre a todo lo que significa el término comprensión y les puede resultar muy útil. De lo que sí no debemos tener dudas es que en realidad este es un término que obedece a un proceso y que ha generado gran inquietud en la comunidad de especialistas de la lengua y de manera general en todos los profesionales en diferentes niveles de enseñanza, porque resulta recurrente el comentario de cualquier docente relacionado con las diferentes dificultades que enfrentan en lo que es el proceso de comprensión. Por lo tanto, si hablábamos de la construcción textual en términos de una macrohabilidad compleja, cuando nos acercamos a lo que es la comprensión, dentro de la macrohabilidad leer, constituye una microhabilidad que se ha comprobado genera problemas y por lo tanto yo creo que va a resultar necesario y de interés. ¿Cuál va a ser la propuesta en esta ocasión? Hoy ya vamos a desarrollar nuestro primer taller de construcción textual y yo los voy a ir evaluando, es decir, el ejercicio de hoy es oral, yo los voy a ir evaluando a todos, pero yo voy a tratar, va a haber un ejercicio donde vamos a combinar lo que es la comprensión lectora con la construcción textual. O sea que lo que estuvimos trabajando en el curso anterior, lo vamos a poder aplicar, lo vamos a poder integrar. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos señalado que las macrohabilidades lingüístico-comunicativas
se dan de manera integrada. A ver, ¿quién recuerda cuáles fueron las macrohabilidades que nosotros señalamos en el encuentro anterior, de la cual hace uso cualquier profesional, cualquier persona? ¿Quién la recuerda? A ver, Marco, gracias. Muy buenos días. Las macrohabilidades son la escritura, la lectura, el habla y el escucha. Exactamente. Y en el caso de la comprensión, va a ir de la mano también con la escucha. Ahora mismo se está dando el ejemplo. Ustedes me escuchan, pero realmente se produce una escucha eficiente si es que ustedes me comprenden. Si ustedes me están escuchando y no me comprenden, no se ha logrado la escucha eficiente. Por lo tanto, no podemos ver en ningún momento divorciadas ni que existan fronteras entre estas macrohabilidades. Todo lo contrario, sucede lo mismo que con el habla, que cuando la integramos con lo que es el proceso de comprensión oral que vamos a estar trabajando, y vamos a ver si tenemos la oportunidad en un futuro de poder compartir un curso dirigido a lo que es el habla, los problemas ortológicos, es decir, la norma ortológica, la pronunciación, la entonación, porque cuando nos tenemos que enfrentar al tribunal, si nosotros tenemos dominio, si tenemos, hemos tenido la posibilidad de apropiarnos de eso que se llama el poder de la palabra, yo siempre le digo a los aspirantes, ya tenemos ganado el 60% del trayecto. ¿Por qué razón? Porque siempre un tribunal recibe con agrado y se percata cuando alguien es un buen comunicador y pone en función toda una serie de recursos en ese acto tan importante, porque para mí es más importante y más compleja la predefensa que la defensa. Yo diría que ya un acto de defensa es un acto formal, pero el acto de predefensa constituye un reto. Pero independientemente de eso, para podernos comunicar de manera cotidiana, logrando precisamente un apellido en esa comunicación, que es la comunicación asertiva. Entonces, ya sabemos que estamos ante un tema realmente delicado, al igual que es el caso de la construcción, y que atrapa la atención de muchos. Yo diría que de las macrohabilidades, la cenicienta siempre ha sido la escucha, y se mantiene siendo la escucha, todavía no me explico por qué. Por lo tanto, hay diferentes especialistas que llaman la atención sobre la necesidad de trabajar la escucha en el aula. Y yo realmente comparto ese criterio. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este módulo? ¿Sobre qué vamos a estar hablando? ¿Dónde vamos a detener la mirada? ¿Cómo lo vamos a organizar? Fundamentalmente, yo ya en el día de hoy les voy a dar algunas orientaciones, pero como ustedes debían suponer, la palabra uso no va a faltar. El objetivo del curso va a ser que ustedes puedan, recuerden que el objetivo siempre se declara en función de los participantes, usar adecuadamente la lectura como herramienta básica y fundamental para la adquisición de conocimientos e interpretación de la realidad como instrumento imprescindible del trabajo intelectual en cualquier aprendizaje, incluida la investigación y la comunicación sistemática en cualquier contexto, en su concepción de práctica sociocultural que forma parte de esas macrohabilidades lingüístico-comunicativas a las que hizo referencia Marco. De acuerdo, ese va a ser el objetivo. ¿Cuáles van a ser los contenidos?
Bueno, ya ustedes lo deben haber visto en el video, pero yo lo que sí quiero destacar, que en cada encuentro vamos a tener, va a ser eminentemente práctico. Yo no les voy a dar a ustedes, yo les voy a dar a ustedes la teoría esencial, pero yo no les voy a ofrecer a ustedes orientaciones desde el punto de vista metodológico, porque ese no es el objetivo. Yo no estoy trabajando para maestros que van a impartir lo que es la comprensión. A mí lo que me interesa es que ustedes comprendan y yo proporcionarles herramientas alternativas que ustedes digan, hoy no entiendo esto, deja recordar lo que me recomendaron en el curso para poder trabajar y llegar a comprender un texto o más allá. Voy a ir más allá, voy a ser más ambiciosa, comprender determinada situación que se nos presenta en la vida. En este mundo que con gran acierto el doctor Carlos Álvarez de Saya lo califica como el caos, ¿verdad? Y la teoría de lo que es el caos. Ahí tienen, y además en el video yo comenté al respecto los contenidos. Yo voy a dar la teoría esencial. ¿Con qué intención? Movilizar ideas en esa dirección para que ustedes tengan algunos elementos de carácter teórico y poder transitar sin dificultad. Hoy vamos a desarrollar nuestro primer taller y el próximo sábado ustedes tienen toda esta semana para autoprepararse, leer la guía. No vayan a descargar la guía todavía, porque ahora cuando la pasaban creo que me equivoqué y cargué otra, que yo hice algunos ajustes teniendo en cuenta las características del grupo, pero hoy mismo yo voy a enmendar eso. Y deben observar el filme y el próximo sábado vamos a tener otro taller, ¿de acuerdo? Y el próximo sábado voy a indicar un ejercicio escrito para no olvidar lo que vimos en el curso anterior, es decir, estoy estableciendo interconexiones de forma tal que ustedes puedan aplicar las habilidades que entrenamos en el curso anterior. Y en el tercer sábado vamos a tener otro taller de comprensión, o sea, de práctica. Constantemente va a ser práctico. Bien, aquí interactuando ustedes conmigo y por supuesto, como se realiza en psicología, lo que es el encuadre. Vuelvo a destacar que es esencial la participación de ustedes. Realmente yo quedé muy satisfecha por las intervenciones que hubo en el otro curso y espero que este se comporte de igual forma. Es imprescindible porque en realidad los que van a llevar la batuta, y yo voy a estar como guía de ustedes, pero van a ser ustedes. Bien, bueno, vamos a comenzar preguntándonos qué significa leer. A ver, para ustedes, ¿qué significa leer? Comenzamos ya. Arriba. Ustedes tienen la palabra. Con sus palabras, lo que ustedes piensen. Miren, fíjense, a mí siempre me llama la atención, porque todos hablamos de leer, de cultura, de escribir, de hablar, y cuando nos preguntan, ¿qué es cultura? Vamos ahí al disco duro y empezamos a buscar términos arriba. ¿Qué significa leer? ¿Vamos? Arriba. ¿Quién va a hablar? Marco, vamos. Marco siempre a la vanguardia. Marco tuvo el máximo ahí en participación. Muchas gracias, profesora. Bueno, ¿qué significa leer? Leer, un concepto mío, por si acaso, no he visto ningún... Ese es el que más nos interesa, lo que ustedes produzcan. Es una interpretación de los signos, símbolos, y en este caso las letras, que ahora los llamamos letras. Es una interpretación de los símbolos, letras, y que nosotros agarramos y hacemos una pequeña alimentación de todo ello para sacar un concepto, una palabra, algo por el estilo. ¿Y en qué usted se apoya para lograr eso? Uno, primero en la mirada, en la visión, primero, ¿no? En la visión. Y otro, en base a la simbología
que nosotros hemos aprendido, en este caso en el español, o en cualquier idioma que nosotros hayamos aprendido, y eso es lo que esa simbología nos va, digamos, acumulando en nuestro ser, ya que culturalmente se ha ido viendo esto, ¿no? Hablar de la historia de la cultura es muy diferente, pero pienso yo que es eso, ¿no? La interpretación de los signos que nosotros hayamos adquirido desde niños, que nos hayan mostrado. Y, por ejemplo, ahora Marco lee un texto y Otilia lee el mismo texto. Yo pregunto, ¿la interpretación esa a la que usted se refiere va a ser la misma? Dependiendo mucho de la forma como uno, inclusive en el momento en el que uno se encuentra para hacer la lectura. Si una persona está leyendo muy rápido, puede interpretar de otra manera. Si una persona lee muy lento, puede interpretar de otra. Ahora, inclusive de lo que siente la persona. Es más difícil tratar de encontrar un texto o unas palabras que sean tan claras que cada uno no vaya a desviarse a un lado ni a otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? A ver, otros que opinen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que interviene ahí? Es esencial lo que estoy preguntando. A ver, ¿qué interviene cuando nosotros estamos intentando comprender algo? Por ejemplo, en la familia. Vamos a ir a una situación cotidiana. Cuando se reúne la familia y hay divergencias en cuanto a un aspecto X, ¿a qué se debe eso? Vamos, arriba, digan lo que se les ocurra, lo que ustedes tengan en la mente, sí. Yo creo que en ese aspecto intervienen los conocimientos previos que uno tiene al respecto, ¿no es cierto? Entonces, es que uno tampoco no entiende en el mismo sentido, o cuando uno lee no tiene la misma capacidad de decir con las mismas palabras, ¿no? Muchísimas gracias, Moya. Efectivamente, son los saberes que ya nosotros tenemos acumulados, la experiencia de vida, lo que Moya llama conocimientos previos, que yo los voy a tratar de activar hoy mismo, para yo poder lograr mi objetivo hoy. Yo tengo que movilizar conocimientos previos. La experiencia de vida de Otilia no es la misma que la de Marco. La historia de vida de Otilia no es la misma que la de Marco. Y como bien dice Moya, hay que tener en cuenta esos saberes y que no les pase inadvertido. Marco dijo algo esencial, hasta incluso el momento en que se lee el texto, en que la sensibilidad de cada persona esté, por ejemplo, movida por X situación, y la recepción del texto no va a ser la misma. Fíjense qué importancia hay que otorgarle al hecho del acercamiento de un texto, cuántos factores inciden. Por lo tanto, sin duda que leer es comprender, leer es interpretar, como dijo Marco, es un acto de razonamiento donde se establece una interrelación entre el texto, el lector y el contexto. Es decir, hay un diálogo importante que se apropien de esta idea y que esto nos va a permitir recepcionar el mensaje, pero vamos a reaccionar ante él, porque nosotros cuando estamos leyendo inconscientemente estamos interrogando al texto. Ustedes, si finalmente se organiza el curso del habla y de la escucha, ustedes verán que cuando se dice hablar es comprender, imagínense ustedes, leer es comprender. Es decir, que la comprensión es un proceso que va a estar presente, que nos va a acompañar. Yo no voy a decir que en el mundo intelectual y académico, no, nos acompaña todos los días, desde que nos levantamos y estamos escuchando una noticia. Y tal vez la interpretación que hace Moya no es la misma que hace Marco. Claro, siempre va a haber un soporte común porque hay una idea central, pero puede ser que Marco diga, bueno, yo realmente no comparto lo que está diciendo ese periodista, me parece que eso no se corresponde, y eso hay que tener mucho cuidado
actualmente, y quiero que vean aquí la utilidad que puede reportar este curso. ¿Por qué razón? Miren, en las redes escribe quien sea. Y las redes muchas veces nos pueden desinformar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para realmente comprender y tener una idea de lo que se está diciendo? Lo que tenemos que hacer es empezar a cruzar información y tenemos que tener suficientes posibilidades para discriminar y decir, este periodista generalmente siempre va hacia la verdad. Por eso es tan importante no solo el proceso de construcción, sino el proceso de comprensión. Y afirmamos, leer es comprender. Es ese proceso en el cual se establece una interrelación texto, lector y contexto. Vamos a establecer un diálogo. Leer además, muy importante, Moya yo no sé si tiene ya incorporado, creo que sí, que yo se lo indiqué, esta definición. Leer es una práctica cultural. A mí ese término realmente me complace. ¿Por qué? Porque se basa en lo que nos decía Moya, en esos conocimientos previos, en esas experiencias de vida, que como yo les digo, no son las mismas. Puede ser que ahora, ustedes que están ahí, cada uno en sus hogares, empiecen a escuchar una melodía. Y Marcos se emociona cuando escucha esa melodía. ¿Por qué? Porque le trae recuerdos, porque él tiene determinada historia de vida, pero puede ser que a Otilia no la conmueva, porque ella no le trae. Eso es lo mismo que con los recursos sinestésicos. ¿Qué son los recursos sinestésicos? Los recursos sinestésicos, miren, son las sensaciones que percibimos, los olores. Entonces hay veces que llega a nosotros un perfume y nos recuerda algo, pero me lo va a recordar a mí, tal vez no se lo recuerda a Marcos, porque ese perfume está asociado a un recuerdo. Esos son los esquemas cognitivos previos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo no sé si ya los estoy acercando a la idea de que en realidad el proceso de comprensión es un proceso complejo. Tenemos que pensarlo como un proceso complejo, porque miren, en el poco tiempo que yo llevo hablando, todos los elementos que les he trasladado. Y me interesa mucho que piensen en esto de leer es una práctica cultural. Pero vamos a ver, voy a invitar a Otilia a que sea tan amable de leerme este pensamiento martiano que ya tienen en pantalla. Por favor, Otilia. Ya. Leer es una manera de crecer, de mejorar la fortuna, de mejorar el alma, otra gran fortuna que debemos a la colosal naturaleza. José Martí. ¿Saben quién fue José Martí? ¿Conocen a este autor? No, bien. Les voy a dar información rápida porque esto forma parte también del dimensionamiento cultural del desarrollo. Marlene, ¿sabe? Sí, José Martí es un importante escritor de Cuba, ¿no? Es un referente a nivel internacional, pero todas sus obras están hechas en base a la vivencia que ha tenido él, ¿no? Y realmente conduce a pensamientos incluso filosóficos. Exacto, gracias Marlene. Estamos ante un hombre que murió a los 42 años y tiene cultivado todos los géneros. Yo diría que fue el hombre más informado del siglo XIX cubano. No hubo ningún tema que le fuese ajeno. Cultivó no solamente la poesía, el ensayo, el discurso, tiene drama, tiene una novela, trabajó lo que es las escenas norteamericanas a partir de sus vivencias, porque él
vivió los últimos años de su vida en Estados Unidos, vivió en el exilio. También lo tenemos que pensar como un gran epistológrafo, es decir, un gran escritor de cartas. Escribió para niños, o sea, que ningún género le fue ajeno, ningún tema tampoco, pero para mí lo más significativo de Martí es que lo tenemos que pensar como un gran humanista, como un gran humanista. Fue el organizador de la que él llamó la guerra necesaria. Era un hombre que no podemos pensarlo como un hombre que le satisfaciera la guerra, pero por eso él le pone el apellido Guerra Necesaria. No había otra alternativa en Cuba para poder enfrentar el colonialismo español. Y miren lo que él nos dice. ¿Ustedes creen que realmente leer sea una manera de crecer? ¿Qué lectura tenemos que hacer de eso? ¿Significa que vamos a aumentar de estatura? ¿Que el que sea bajito va a crecer en estatura? ¿A qué se refiere Martí? Ahí comenzamos ya el taller de comprensión. ¿A qué tipo de crecimiento? Vamos, ustedes tienen la palabra. Hilbert, Claudia, intervengan. A un crecimiento cognitivo, a un conocimiento, como se dice, de saberes, ¿no? ¿Y de qué más, Marlene? Solamente cognitivo. De comprensión. El conocimiento de intelectual. Experiencias también podría ser. De experiencia intelectual, pero además espiritual. Crecimiento espiritual que nos hace tanta falta para ser mejores personas. Si cultiváramos todo esto, tal vez no hubiéramos sufrido tantas pérdidas con esta pandemia. ¿De acuerdo? Entonces significa crecer como personas. Y fíjense cómo inmediatamente dice de mejorar la fortuna, pero dice de mejorar el alma, o sea, de crecer espiritualmente desde el punto de vista emocional. Y eso implica ser un afortunado en la vida, tener esa posibilidad. Y vamos a intentar desarrollarla en este curso. Vamos a tratar de que si Martí estuviese sentado como un alumno más aquí en el aula, pues dijera, estamos creciendo con el ejercicio que se está realizando. La comprensión lectora, sí. Además también de aperturarse hoy al mundo, porque aquellas personas que no leen, sinceramente, se les dice analfabetos y no sé, otras palabras más, pero aquellas personas que no logran leer y comprender más que todo, o sea, ambos aspectos no se aperturan al mundo, quedan tan encerrados en un círculo del cual la única manera es aprendiendo a leer para salir de ese círculo y aperturarse a todo lo que viene hoy en día, toda la tecnología inclusive. Yo le agradezco a Marco porque me recordó una idea que se me escapó. Y es que leer no es el hecho de que yo sea muy buena identificando los signos y que yo, por ejemplo, ahora leo la diapo y digo la comprensión lectora, proceso intelectual e interactivo, texto, lector, contexto. Yo estoy identificando bien los signos. Ahora, cuando yo terminé, que llegué a lo último, yo he comprendido lo que he leído. Si yo no lo he comprendido, yo no he leído. Y eso es lo que lamentablemente está pasando en nuestras aulas y sucede en la escuela donde Moya está aplicando sus instrumentos de investigación, que incluso es una escuela apartada, en un lugar lejano, en Bolivia. Entonces hasta ahí tenemos que tratar de llegar con nuestra voz para lograr que esa generación que se abre a la vida sea capaz de comprender no solo cuando lee, sino que pueda comprender la vida y resolver problemas. Entonces, vamos a ver. Hilbert, ¿usted pudiera leer, por favor? ¿Sería tan amable? Bueno, gracias, doctora. Sí, gracias, doctora. La comprensión lectora, proceso intelectual e interactivo, texto, lector, contexto, mediante el cual el sujeto obtiene
procesa, evalúa y aplica la información a partir de su conocimiento previo, experiencia, grado de motivación sobre el asunto que contiene el texto, concepción del mundo, ideología, creencias, concepción filosófica, actitudes ante la vida. Eso dice el autor, Mañal. Sí, es Mañalich, Rosario Mañalich. Excelente profesora. Lo que denomina su sistema de expectativas, su experiencia adquirida, sus principios morales, y Humberto Eco considera su universo del saber. Es decir, lo que Roland Barthes denomina un sistema de expectativas, pero Humberto Eco lo denomina universo del saber. Por lo tanto, ya sabemos que estamos ante un proceso. Cuando estamos ante un proceso, vamos a tener que establecer determinadas relaciones. Ahora bien, yo voy a ir comentando y ustedes me van a decir, recuerden que yo les pongo a las diapos para que ustedes se orienten, pero que yo voy con mi discurso o tal vez paralelo a este, movilizando ideas, o por lo menos ese es mi objetivo. Vayan ustedes evaluándose, lleguen a conclusiones rápidas si realmente ustedes son buenos lectores o no. Dice, los buenos lectores, según el perfil del buen lector, leen el texto de una manera determinada, son más eficaces al mover los ojos delante de un papel escrito. Por ejemplo, un lector competente es aquel que lo mismo va a leer oralizando que va a leer en silencio. O sea, no tiene ninguna dificultad para poder llegar a comprender. No cae en lo que es las pausas, los retrocesos o las regresiones. Lee con rapidez, pero manteniendo la entonación, y es capaz de fijar rápidamente aquellas ideas que son esenciales. Capta rápidamente las palabras que resultan claves y se va a empezar a apropiar de una serie de herramientas que en una lectura rápida se percata que hay palabras que no pueden pasar inadvertidas, y es aquel que no va repasando el texto letra por letra, como vemos lamentablemente en muchas escuelas, en que ya los niños no tienen ni 6 ni 7 años, tienen 11 y 12 y están subvocalizando, van leyendo letra por letra. Si yo estoy leyendo letra por letra, yo no puedo llegar a comprender, porque además yo estoy centrado en lograr decodificar, no puedo desentrañar, destejer el texto. Vayan ustedes pensando en todas estas ideas. Por lo tanto, se afirma que los buenos lectores son aquellos que pueden seleccionar estrategias en correspondencia con el momento, el contexto, incluso el objetivo de la lectura. Porque no es lo mismo cuando yo estoy leyendo por placer. Por ejemplo, ustedes van a realizar la observación del filme, pero la lectura no solo va a ser por placer, yo estoy segura que les va a fascinar el filme, sino va a ser una lectura para desentrañar toda una serie de ideas que hay en las líneas, entre líneas y detrás de las líneas, en correspondencia con los niveles de comprensión. Entonces, ya ustedes ven ahí lo que son las estrategias. Son indicadores, pautas que nos van a llevar a seleccionar cuáles son esas herramientas oportunas para poder alcanzar un objetivo, y sin duda que una estrategia constituye un instrumento de apoyo para el conocimiento. Ahora yo quisiera que alguien me leyera lo que dice en la pantalla para que ustedes vean algo significativo. ¿Quién lee? Vamos. El orden no importa. A ver, ¿qué usted leyó, Juan Moya? El orden no importa, dice. Ahí en realidad dice el orden no importa. Vamos a seguir leyendo. No. Está desordenado, ¿no? A ver, ¿qué dice Moya? Haga la experiencia. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas dentro de las palabras para que se produzca el acto de lectura. Muy bien, Moya, pasó la prueba. Vamos a seguir a ver otro. A ver,
Vamos, Ivania. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún así podrá leerse el texto sin problemas. Fíjense cómo lo han podido leer y ahí hay un desorden total. ¿Alguna vez habían tenido esta experiencia? No. No, pero fíjense cómo explican los especialistas. Una forma de, en los periódicos o en algunos, algunas revistas de pasatiempo, ¿no? Entonces, para que, incluso en el internet también hay este tipo de textos y usualmente se toma como motivación para que, digamos, no, para los que están con Alzheimer o no, o sea, otro tipo de motivación para que uno pueda o se inspire a leerlo, ¿no? Pero después normalmente no vemos. Exacto, pero aquí nadie está con Alzheimer. El objetivo es que ustedes comprueben que realmente lo que se explica aquí es una realidad, qué es lo que leemos, pero nosotros vamos a ir más allá de esto, Marco. Inclusive, doctora, inclusive hoy en día se está viendo más este tipo de textos, porque no es por un pasatiempo, está viendo los errores en los WhatsApp, en los mensajes, etcétera, que las personas están queriendo modificar algunas palabras para que sea más rápido la lectura. Entonces nosotros ya captamos esa simbología y, por ejemplo, la letra Q, en vez de poner que, ponen la letra Q. Entonces, se está volviendo ya cotidiano este tipo de letras o este tipo de forma de expresarse. Entonces, la interpretación que nosotros la realizamos es lo más importante, ¿no? Exacto. Eso es lo que se llama la economía de medios, producto de la velocidad con que vivimos. Lo que sucede es que estamos corriendo el riesgo de incorporar esos códigos aquí al disco duro, sobre todo en las edades más tempranas, y que después, como yo les señalaba en el otro curso, vayamos a escribir casa con K, porque decimos K y se van incorporando. Y fíjense cómo dice ahí, esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Y aquí vuelve otra vez lo que es lo holístico. Sale aquí a la palestra. No vemos partes, sino vemos el todo. Y se da también en este tipo de ejercicio. Pero esto puede constituir un elemento de motivación para un niño que tenga dificultades en la lectura, para que se dé cuenta y pueda constituirse en un recurso movilizador. Moya puede pensar en esto también. Hilbert creo que también está trabajando esto. Muchos de los que están trabajando la comprensión de la lectura, porque realmente en el proceso de investigación ellos han constatado que se traduce en un problema. Pero bueno, tenemos diferentes tipos de lectura. La lectura puede ser como la que ustedes realizan aquí conjuntamente conmigo, oral. Una lectura superficial, por ejemplo, cuando uno llega a una librería y uno le interesa un libro, entonces uno lo que hace es leer la contraportada, ¿verdad? Para tener una idea, ojea el libro y va mirando. Y entonces eso es lo que se llama una lectura superficial. La lectura silenciosa, que también es muy oportuna, porque realmente nos puede acompañar en momentos difíciles, un buen libro. La lectura coral es bellísima y eso no se practica. Eso se ha perdido, yo creo que en muchas escuelas. Esa lectura es bellísima cuando tenemos buenos lectores y todos participamos y disfrutamos de un texto, como lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a retomar. La lectura comprensiva, esa lectura selectiva, cuando por ejemplo estamos en una biblioteca y estamos buscando, ¿verdad? La lectura analítica o crítica, que es la que realizamos paralelamente con la comprensiva,
en lo que es el proceso de investigación científica, lecturas a veces involuntarias cuando vamos en el TRUF y leemos un cartel, ¿verdad? Y la lectura integral, que es aquella que ya nosotros, por ejemplo, retomamos el texto y ya estamos mirando toda una serie de elementos porque nos interesa desentrañar cuál es el mensaje que nos ha transmitido el autor. Y una consulta, la lectura sináptica, aquella que se está practicando hoy en día acá en Bolivia bastante, ¿en qué grupo entraría? ¿En silencio? ¿Cuál? Perdón, no le escuché, Marco, disculpe. La sináptica. No, no he oído hablar de eso. No escucho. Es, no. es una lectura que se hace a nivel fotográfica, le llaman, que es pasarla rápida y sacar una compresión de esto. Claro que sí, con la vista. Yo creo, por lo que usted me está diciendo, eso tiene que ver con lo que se llama, que por ejemplo, la lectura intensiva. Daniel Cassani, un escritor barcelonés, nos habla de la lectura intensiva y dentro de esto hay determinadas variantes, pero yo creo que para aplicar ese tipo de lectura tiene que haberse pasado por un proceso que le permita realmente al niño cumplir o al estudiante X con el objetivo que pueda perseguir. Porque si usted no tiene desarrolladas habilidades elementales, como es el hecho de identificar bien todas las letras, ser capaz de mantener determinada fluidez y coherencia en la lectura, una lectura rápida no creo que le permita al niño apropiarse de lo que es el sentido que puede tener el texto. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos autores que hablan de los derechos imprescindibles de los lectores, el derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas, a no terminar el libro, a releer, a leer lo que deseen, cualquier parte, picotear, leer en voz alta, callarnos, y a lo que es la exaltación de la imaginación o la evasión, que se le llama al bobarismo, porque es uno de los temas de una excelente novela, pero yo particularmente llamo la atención que esto solamente lo puede realizar ya un lector consagrado, ya un lector que haya desarrollado determinadas habilidades, pero cuando nosotros estamos en un proceso de investigación tenemos que realizar una lectura comprensiva, analítica e integral. Y cuando nosotros no entendemos algo, pues debemos releerlo, debemos aplicar la técnica del subrayado o diferentes alternativas que yo voy a compartir con ustedes. Miren, a mí me interesaba reflexionar con ustedes a propósito de por qué afirmamos que la lectura es un proceso complejo. Voy a ir dando elementos, ustedes vayan leyendo como yo siempre les digo. Primero tenemos que estar convencidos que la lectura constituye un instrumento de extraordinario valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque quien lee va a tener determinadas posibilidades y va a estar en condiciones de ampliar sus propios conocimientos, tomar partido, reflexionar y, como señalaba Martí, crecer. Pero estamos ante un proceso de carácter activo donde estamos construyendo significados y resignificando también, producto de esa interacción que se produce entre el texto lector. Pero paralelamente, miren ustedes cómo todas estas figuras están entrelazadas. Podemos acercarnos a un texto desde diferentes aristas, desde el punto de vista pedagógico, didáctico, lingüístico, psicológico, económico. Yo solamente mencioné algunas, pero estas posibilidades, estas alternativas son variadas. Paralelamente con el acto de construcción textual, es algo esencial en el proceso formativo desde edades tempranas. Por eso hay que otorgarle importancia desde edades tempranas. Por eso es tan importante la labor de ese maestro de la enseñanza primaria, que muchas veces no se tiene en cuenta. Ese profesor de primaria que trabaja en una escuela aislada, en el campo,
igual que la enseñanza secundaria. Es una alternativa que va a convertirse en portador de lo que es la cultura y el proceso en el que intervienen toda una serie de destrezas desde el punto de vista pragmático, intertextual, enciclopédico, desde el punto de vista comunicativo, si lo analizamos desde la complejidad. En este proceso, el lector debe aportar saberes. Cuando estamos en el proceso de construcción de la tesis, en el capítulo 2, marco teórico, cuando ustedes asumen a determinado autor, ustedes tienen que decir por qué, pero no es decirlo repitiendo lo mismo que dijo el autor, porque usted ahí no me está comprendiendo nada. Usted tiene que utilizar sus conocimientos previos, todo lo que usted ha podido interpretar y con sus propias palabras traducirlo y darle un nuevo significado a ese texto, o por el contrario, puede no compartirlo. Por lo tanto, desde que nosotros nos preparamos para leer, tenemos que accionar toda una serie de mecanismos antes de este proceso, durante el proceso y después del proceso de comprensión de la lectura, donde el lector va a dar sus consideraciones, va a asumir una posición crítica, pero de manera coherente. Vuelve a surgir el término que pudiéramos decir estuvo rigiendo todo lo que fue la construcción, como bien está haciendo Marcos, y le agradezco muchísimo, la coherencia. Tenemos que ser coherentes en nuestro discurso. Como ustedes pueden apreciar, sobre la base de afirmar que la lectura también es un proceso complejo, estamos refiriéndonos a toda una serie de factores que van a intervenir y que van a constituirse en elementos claves de este proceso. Con todas estas ideas, quiero traer aquí de nuevo a la sala el hecho que ya nosotros habíamos conversado. Yo les había dicho que hay diferentes definiciones de textos, pero que realmente a mí me complace mucho la que ofrece este intelectual ruso, Yuri Lotman, y la pude comprobar y todavía no he encontrado otra. Me sucede lo mismo que con el término cultura, porque esta me parece plural, me parece que responde a las características del mundo en el que estamos viviendo. Y Yuri Lotman nos dice que es cualquier comunicación registrada en un determinado sistema sísmico, es decir, cualquier sistema sísmico coherente. Y así para él va a convertirse en texto un ballet, una pintura, un espectáculo teatral, de acuerdo, un discurso, una carta. ¿Por qué? Porque va a ser portador de determinado significado y nosotros le vamos a dar determinado sentido. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan esto, por favor? ¿Lo recuerdan o no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Bien. Esto puede resultar importante. Bueno, yo lo he conversado con algunos de los aspirantes que se encuentran en sala. Miren, a ver, ¿quién me lee esta idea? Otilia, por favor. Ya. José Emilio Hernández asegura que mientras más relaciones haga el lector-alumno entre textos de diversas tipologías y funciones, mayor será su perdurabilidad en la memoria. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tradúzcanmelo ustedes con sus palabras.
Arriba, Marcos, gracias. Como siempre, ahí queriendo participar. Claro que sí. Aquí hay una experiencia bien interesante. Cuando yo lo transmito en lo que entiendo. Cuando una persona se encarga de, ¿cómo decirle?, de enseñar a un alumno, al mismo tiempo ambas personas están comprendiendo. Cuantas más veces trate de enseñar a un alumno o varias veces a varios alumnos, comprenden más ambos, van aprendiendo ambos. Entonces, cuanto más haya esa relación entre el alumno y el texto, en realidad surge lo que se llama esa, ¿cómo explicar? Esa relación, valga la redundancia, esa relación por la cual va a asumir el alumno más experiencia y va a captar mucho más rápido y comprender mucho más rápido algún determinado texto. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Yo dentro de unos minutos ya les voy a estar demostrando a qué se refiere esto, porque fíjense que además de lo que dice Marcos, dice de diversas tipologías y funciones, es decir, establecer relaciones intertextuales entre textos. Ustedes lo van a ver ahorita. Por ejemplo, que estemos leyendo un fragmento de cualquier autor y yo les diga a ustedes, bueno, traten de pensar en determinada melodía, porque ya sabemos que una melodía también puede ser un texto. Eso es lo que se produce, por ejemplo, pienso yo, en los musicalizadores que tienen la responsabilidad de la banda sonora de un filme. Imagínense un filme sin música, sin banda sonora, nunca sería igual. Y entonces escogen a determinados músicos, incluso se buscan los mejores, eso lo hace Walt Disney en las películas infantiles, y se construye un imaginario que tiene como soporte no solo la imagen, el movimiento, el texto, sino también la música. Y muchas veces nosotros leemos algo y nos recuerda otro texto. Eso se utiliza mucho actualmente en la literatura. Por ejemplo, hay un escritor cubano que se llama Francisco López Sacha, y él en un cuento, en una narración que se llama Figuras en el lienzo, pone en un mismo escenario a un escritor europeo y a un escritor cubano. Entonces está estableciendo relaciones intertextuales en diferentes épocas y se apropia de palabras que realmente le resulta a uno muy significativo esta técnica narrativa. Vamos a tratar de precisar algunas ideas para ir cerrando. Comprensión. Ya sabemos que es un proceso que viene del latín, esta palabra, y que implica destejer, decodificar, entender, penetrar, horadar, diría yo. Bueno, hay muchos términos que yo estoy manejando que no aparecen en la diapo, pero es todo eso. Cuando yo digo horadar, penetrar, destejer, bueno, aquí abajo lo dice, destejer significados y reconstruirlos. Es cuando yo les digo, cuando yo estoy resignificando, cuando yo estoy leyendo un concepto de determinado autor y yo me adscribo a él y yo quiero explicar por qué yo me adscribo a ese autor y no a otro. Y yo tengo entonces que reconstruirlo. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué soporte? Sobre mis conocimientos previos, lo que yo he leído de otros autores, que me permite entonces empezar a discriminar información y decir, bueno, realmente el concepto que está proponiendo este autor se adecua a lo que yo estoy investigando, me interesa, no lo puedo olvidar, déjame ficharlo y ya lo registro como debe ser, como se pide en la consultora ALCIE, sobre el conocimiento que tenemos de la norma APA. Por lo tanto, comprender un texto no significa sumar ideas, no,
es una integración que nosotros vamos a realizar para poder llegar a lo esencial de ese texto. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hay alguna duda, por favor, levanten la mano, me interrumpen. Entonces, esto es importante para todos en sala. Ustedes vayan leyendo y yo voy comentando. Fíjense, para comprender un contenido, que es el proceso en que se encuentra una buena parte de los que están hoy en la clase, para comprender un contenido, cuando ustedes están con el objetivo y el compromiso de estudiar, que es lo primero que yo les digo a mis aspirantes, tiene que estudiar, estudiar, conjunción y estudiar. Es lo primero, leer. Y eso reclama a veces una doble lectura. Yo puedo realizar una lectura inicial para explorar, pero ya después la lectura tiene que ser profunda cuando a mí me interesa algo para comprender. Cuando yo estoy explorando, es una lectura rápida que me permite tener a mí una visión general del texto, de qué puede tratar, de acuerdo a lo que yo estoy buscando, qué contiene, me interesa, tengo que detener la mirada. Entonces yo me preparo para esa lectura, para esa relectura, y si tengo un texto en que hay algún dato que me interesa, ya yo lo subrayo si el libro es mío. Si estoy trabajando en la computadora, también lo subrayo. ¿Cómo procedo? Primero, deben de tener la mirada en los títulos, en los epígrafes, leer el índice. Yo voy a consultar el libro de pedagogía del doctor Carlos Álvarez de Saya porque me lo han recomendado, que es un excelente libro, no me canso de decirlo, vengo al índice. De acuerdo, eso es una lectura rápida. Leo los datos que aparecen en la contraportada, como dije hace unos minutos. Tiene prólogo, le echo un vistazo. Y entonces buscar elementos que nos puedan interesar. Continuamos. Después, por favor, deben tener en cuenta que la idea más importante, recuerden lo que hablábamos de la oración temática en el curso de construcción textual, que yo les decía, la oración temática, lo mismo la pueden encontrar al inicio, que en el medio, que al final. Aquí los especialistas nos alertan sobre lo más frecuente, que la idea más importante, esa oración temática, se puede encontrar sobre todo bien al inicio del párrafo o al final como conclusión de la argumentación. O sea, estoy estableciendo relación con lo que vimos en el curso pasado. También le tienen que otorgar determinada importancia a una foto, un esquema, un cuadro, a los mapas conceptuales, mapas de contenido, que les van a ofrecer información valiosa. Hay que, miren, observarlos. La observación es un método empírico, pero también esa lectura profunda se realiza fundamentalmente para aprender con el texto. Es una lectura detenida, exhaustiva, y su finalidad es entenderlo todo. Vamos a leer rápidamente algunas concepciones, algunos conceptos de lectura de determinados autores. A ver, voy a invitar a leer a Wilfredo Ticona. Vamos, Ticona está en sala. Sí, doctora, estoy en sala. Qué bueno, bienvenido. Déjenme decirles que ayer Ticona tuvo una excelente intervención en un taller, así que lo pueden felicitar. Gracias. Bien, leer es la acción de descifrar los símbolos de un mensaje, comprender sus significados, relacionarlos con los significados conocidos, apropiarse de algún elemento nuevo y desarrollar mediante este proceso de la creatividad. Lo que menciona Luis Darío Bernal. Luis Darío Bernal. Perdón. ¿Verdad? O sea, ya él nos está dando una definición de lectura. ¿Y qué palabra debe resultar clave ahí en esa definición, Wilfredo?
sobre la base de lo que hemos estado hablando, para usted? Doctora, es comprender. Comprender. Sí, lo que es leer es comprender, ¿no? ¿Y qué más después? El proceso de creatividad. También, pero no me pase inadvertida, mire esta, lo que nosotros hacemos en el capítulo 3, relacionarlos, Relacionar. establecer relaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, usted mismo, Ticona, por favor, ¿qué nos dice Fina García Marrús, una poetisa ya longeva, cubana, que se casó con otro intelectual increíble que se llamó Cintio Vitier? Bueno, que se llama, no se debe hablar de Cintio Vitier en pasado. Arriba, ¿qué dice Ticona? Bien. ¿Qué debemos a la lectura? Leer nos comunica con el mundo. La simple lectura del periódico niega la soledad. Enseña que nuestros problemas no son solo nuestros. Leer no es solo aprender o conocer, es sobre todo compartir. Fina ¿Cuál García. sería para Ticona la palabra clave ahí? La comunicación. ¿Y cuál otra? Comunica. Leer. Digan los demás, no dejen solo a Ticona. La enseñanza. Hay Aprender, conocer y sobre todo compartir. Y sobre todo compartir, como acaba de decir. Gracias. Compartir, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Vamos a estar compartiendo ideas, tanto hoy como en los próximos días. Bueno, yo voy a leer la última, dice, la lectura enriquece y desarrolla, gracias Ticona, y desarrolla la necesaria capacidad crítica, tomar partido, una posición de las personas. De ahí que tras el acto de la lectura, además de los valores cívicos que encierra, ya empieza aquí el componente ético, habite una adquisición de habilidades que dota a los individuos de recursos necesarios para su desarrollo como personas. Pero aquí viene lo que yo he estado insistiendo desde que comencé a hablar. La vida cotidiana debe estar condicionada. Escuchan esto. La vida cotidiana condicionada por la capacidad lectora que contribuye al perfeccionamiento de los seres humanos. O sea, esto está en la ley 10 del 2007, 22 de junio, de la lectura del libro y de las bibliotecas. Fíjense la importancia que se le otorga a lo que es desarrollar esta macrohabilidad. Bueno, con estas ideas vamos a ver hasta dónde podemos llegar en nuestro primer taller de comprensión. Vamos a ir viendo algunas cuestiones. Y lo primero que yo deseo es, vamos a ver si nos da tiempo a desarrollar este ejercicio y el siguiente. A ver, ¿qué dice? ¿Quién lee? Claudia. Indica, lea la siguiente pintura y describa lo que observa y exprese oralmente qué sentimientos despierta en usted. A ver, Claudia, usted misma, ¿se anima? Sí, es una sensación de tranquilidad, digamos, hasta de razonamiento, de reflexión quizá, y también hasta de respeto con la naturaleza, ¿no? Y con los animales, de repente, quiere decir, para mí sería eso, de tranquilidad, hasta de, no sé, una comprensión que la vida es hermosa, quizá que tenemos a futuro muchos recursos naturales que debemos cuidar, el agua principalmente, no sé, la vegetación también y los frutos de la misma. No diga que no sabe. Retire eso del discurso porque ha demostrado que sabe.
muy bien. Vamos a escuchar otra lectura. ¿Qué lectura va a hacer otro de los integrantes del grupo de este texto? Arriba. Vamos. Ivania, Marlene, vamos, lean el texto. ¿Yo, doctora? ¿Sí? Ya. Para mí, ver este hermoso lugar significa que la vida tiene colores, que siempre, o sea, por los colores hay vida y además me transmite paz, serenidad, alegría más que todo porque resalta, ¿no?, los colores vistosos, y la paz me la da pues esa corriente de agua. A ver, ¿qué usted ve? ¿Qué usted está observando? Para darle la palabra a Marco. Alicia. Perdón, doctora. A ver, ¿qué usted observa? Describa lo que usted está viendo, además de lo que despierta en usted este texto. O sea, yo veo un paisaje hermoso que está bien colorido, mucha vegetación. ¿Cuáles son los colores? Para mí es vida, verde, rojo, rosado, no sé. Ajá, ¿sí sabe? Doctora. Sí, a ver, Sí. Marlene quiere Marlene. intervenir, después Marco. Adelante, Marlene, gracias. Ya. Lo que yo veo en el cuadro es diferentes matices de verde, ¿no? Es la vegetación de distintas clases, animales, bueno, caballos en este caso, el agua, el riachuelo que da paz de cierta forma, ¿no? Y eso también me dice que esos matices de cafés, verdes y anaranjados o rojos hace que nuestra vida también es más o menos así, ¿no? Tiene diferentes matices, hay momentos de paz o de ser fructíferos y hay cosas que también se mueren, como el árbol que está sin nada de follaje. Bueno, la participante anterior estableció una relación con el medio ambiente y Marlene ha ido también mucho más allá, porque ella ha ido ya a cuestiones, ella está, pudiéramos decir que en un segundo nivel de comprensión, porque ella está haciendo una lectura no solo de las líneas, sino entre líneas, pero yo necesito que lleguen detrás de las líneas. Vamos a ver qué nos dice Marco. Bueno, buenos días otra vez. Para mí, a mí me muestra esta imagen, una imagen de soledad. Me muestra una imagen de tristeza, de desamparo, de ese detalle de ver todo alrededor de un pequeño árbol que está sin hojas, descuidado. Todo alrededor de ver una hermosura, pero hay un descuido en un árbol. Ese árbol a mí me llama mucho la atención, porque veo en ese árbol soledad, porque todo está cubierto, bien bonito, florecido, menos el árbol pequeño. Bueno, ni tan pequeño, es grande. Entonces, ese árbol a mí me llama mucho la atención y me llena o me da una reflexión de que hay que verlo todo, no simplemente algunas situaciones, sino hay que también luchar para contra aquellos árboles, en este caso árbol o personas, o no sé, con la interpretación que le puedan dar todos, pero siempre tratar de apoyar a aquellas personas o árboles o cualquier ser vivo que esté más bien al contrario, que esté mal, que esté en mala posición, que esté en un lugar quizá tras de una verja, que los otros están al otro lado de la verja donde está el agua y qué sé yo, pero justo ese árbol se encuentra para este lado. Entonces, pienso yo que a mí me muestra más soledad esta imagen de un árbol. Pero doctora, también según estoy un poco de acuerdo, pero también puede ser que
ha concluido su ciclo, ¿no? Porque también puede expresar la conclusión de un ciclo un árbol muerto, porque si vemos al fondo o en medio de del paisaje hay una casa, hay un camino y entonces no es que siempre se tiene que cuidar. A veces hay cosas que están más allá de nosotros para cuidar o no nos corresponde o ha cumplido el ciclo, porque también Pero, vemos que abajo hay verde, hay un animal que es el caballo, y sin embargo el árbol naranja que está frondoso en su base no tiene un terreno tan fértil como el árbol muerto. pero también debemos tomar en Doctora, cuenta, perdón, puedo continuar, ¿no? Sí, Pero sí, también, Marco, y después le damos la palabra a Ticona. por favor, Excelente. tomando en cuenta las palabras de la colega que habló hace un instante, pues no podemos desproteger porque ya cumplió un ciclo. Si lo vemos, digamos, llevándolo a un mundo más social, más humano, humanizando este cuadro, es como decir que nos descuidamos de los viejecitos porque ya cumplieron un ciclo. Pienso yo que más bien cuando están en esa situación, ¿no? Del árbol un poco ya que se está secando, que inclusive que está en un lugar donde no debería de estar, es donde nosotros debemos más bien tener mucho más, digamos, fijarnos más la mirada para tratar de proteger, proyectar y tratar de que no simplemente se cumplió su ciclo y bueno, ya se secó, ¿no? Eso por lo menos es para mí. Previo, Ticona, doctora, a antes de ver, que participe nuestro colega, hay un detalle que ahorita recién me estoy fijando. sí, Hay sí, una figura femenina, sí. ¿no? Sí. Es una figura femenina que está echada. ¿dónde Y está Marlene? la figura, ¿Sí? la figura ¿Ustedes están de femenina, acuerdo con Marlene? Sí, estoy de acuerdo, Sí, yo también. doctora. A ver, ¿quién? ¿A los demás la ven? ¿Marco? Sí, lo ve, está echada ahí. ¿Lo ven? Sí, sí, claro. Donde el árbol está ahí está. Ahí está la figura femenina. Eso es lo que es la observación. Fíjense el recurso que ha utilizado este pintor que se llama Ruperto Jaime Matamoros y cómo él incorpora en medio del paisaje esta figura. Lo que sucede es que yo no les di información previa, porque si yo les digo a ustedes que la pintura se llama Ella Cubana, bueno, tal vez ustedes pudieran pensar, sí, el paisaje, pero el paisaje es masculino. Si yo digo ella cubana, tal vez aquí alguien se alerta, o tal vez ya alguien vio esto otra vez que yo lo presenté, y han visto esa figura femenina por la importancia que tiene la observación dentro de lo que es la investigación científica. Observar. Miren todos los elementos, pero además no quiero que pase inadvertido algo. Cada quien ha hecho una lectura de la pintura desde sus experiencias y desde sus emociones y han sabido tomar una posición y defenderla, porque Marlene incluso dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, dice Marco, yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que hay que hacer cuando estamos redactando el segundo capítulo. Tomar partido, de acuerdo. Y es más difícil este tipo de lectura cuando nosotros tenemos que interpretar símbolos, recursos literarios, y tenemos que trasladar esas alternativas a otros textos. Esta pintura, como ustedes ven bien ahí, hay una figura femenina insertada en lo que es el paisaje y es algo creativo. Y es algo que no debe pasar inadvertido y por eso tenemos que llegar. La lectura detrás de las líneas está cuando descubrimos la imagen femenina. Ahí está esa lectura y allá es donde tenemos que llegar cuando estamos leyendo cualquier texto, no importa el género. Y así lo vamos a ver en el filme de la próxima semana. Vamos a ver ahora. A ver, vamos a leer. Pero
de ser necesario, ustedes deben releer e interpretar las siguientes ideas. Yo voy a insistir en esto. Cuando ustedes estén hablando, yo les voy dando la palabra a cada uno. Intenten no repetir los términos que están en el texto. Eso es esencial. Con sus palabras, y traten de escucharse. Ya yo les he dicho que tal vez podemos organizar un curso para escucha y habla, pero cuando ustedes hablen, intenten escucharse para que se percaten si repiten algún término, la entonación, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces, si es necesario, releen. ¿Quién quiere participar? Arriba. Marco, vamos. Está bien. Se lo leo entonces, ¿no, profesora? Sí, el primero, y usted mismo va a tratar de explicarnos a todos, de socializar la idea, porque ya les digo, cuando nos acerquemos al filme la semana que viene, pues vamos a socializar ideas y cada uno va a dar la comprensión, la idea que ha podido extraer y lo que piensa, porque hay incluso términos filosóficos, pensamientos, todo eso. Vamos a leer. Ya, está bien, profesora. Entonces, dice así. Existe la llamada oratoria pedagógica, que consiste en el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada. Llamada también didáctica o académica, su objeto específico es enseñar, informar o transmitir conocimientos. Es usada por los profesores, catedráticos y educadores. Bien, ya nos enfrentamos a ese texto. Marco tuvo la amabilidad de leerlo y yo voy a empezar a realizar algunas preguntas a Marco. ¿Qué es lo primero que yo tengo que preguntarme? ¿De qué habla el texto? En este caso, bueno, para mí habla de la oratoria pedagógica. Exacto. Eso es lo primero que yo me tengo que preguntar cuando yo estoy trabajando un texto cualquiera. ¿De qué me habla? Me habla de la oratoria pedagógica. ¿Y qué dice de la oratoria pedagógica? Ahora usted lo va a leer y lo va a decir con sus propias palabras, Marco. Léalo en silencio. Ah, ya. Bueno, en este caso me indica a mí que es la forma de, digamos, mostrarnos todo lo que hemos adquirido en estas lecturas y de eso transmitirlos a nuestras generaciones, ya sea superiores o inferiores, transmitirlos y de manera hablada, o sea, de lo que nosotros estamos conversando. Leemos y transmitimos. Hasta ahí. Exactamente. O sea, se refiere, no es la oratoria de, por ejemplo, el discurso, la oratoria de un político. Es la oratoria pedagógica. Por lo tanto, yo enseguida tengo que decir, ¿qué estudia la pedagogía? A ver, ¿qué estudia la pedagogía? Vamos, Moya, Otilia, Marlene. Proceso de enseñanza-aprendizaje. No, esa es la didáctica. La pedagogía estudia algo más abarcador. El proceso formativo, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero que yo tengo que decir. Bueno, ¿y qué estudia la pedagogía? Ah, el proceso formativo. ¿Y cuál es el objetivo? Ah, preparar al hombre para la vida. Si yo estoy preparando al hombre para la vida, yo lo estoy preparando para que también sea un hombre culto. Miren cómo yo puedo ir interrelacionando y ya yo estoy interpretando sobre la base de ¿qué? De la activación de mis esquemas previos, de mis conocimientos previos. Y yo estoy interpretando lo que dice ese autor, pero lo primero que nos tenemos que preguntar, si yo me acerco ahora al libro aquí, vuelve el libro de pedagogía del doctor Carlos Álvarez de Saya. Y yo vengo aquí y abro cualquier página y dice, la capacidad es la expresión sistematizada de habilidades. La facultad determina el soporte psicofisiológico existente para la ejecución de los procesos. Es decir, la capacidad se relaciona más con el proceso que va a suceder, mientras que la facultad lo hace
con el resultado alcanzado. Yo enseguida me tengo que percatar, digo, él está estableciendo un paralelo, una comparación entre capacidad y facultad. Es lo primero que yo tengo que determinar. ¿De qué me habla? Ah, bueno, ¿qué me dice de capacidad y facultad? ¿Qué yo sé al respecto? Y ya yo interpreto y voy, sin darme cuenta, me voy apropiando, voy enriqueciendo mi vocabulario. Cuando nosotros estamos leyendo algo y no entendemos, tenemos que acudir a esto. ¿Qué palabras son claves? Por ejemplo, vamos a leer el segundo. ¿Quién se anima? Vamos, que este es nuestro primer taller sobre la práctica, socializando ideas. Vamos. Continúo, si no, yo no hay problema. A ver, vamos, yo quisiera escuchar, a ver, Ivania. ¿Está Ivania? Sí, doctora, aquí estoy. Vamos, pues arriba. Dice así, poseer una amplia cultura implica una ética. Fíjense qué breve. A ver, ¿qué usted cree? Primero, ¿de qué se habla? De la cultura. ¿Relacionado con qué? Con la ética. Ajá. ¿Y qué usted cree que quiera decirse con eso? Que poseer una amplia cultura implica una ética. Lo primero que nos tenemos que autoformular es, ¿qué es cultura? ¿Qué es la ética? De acuerdo a todos, están siguiéndome, ¿verdad? Son las palabras claves ahí, cultura y ética. A ver, ¿cómo usted lo interpretaría? Poseer una amplia cultura. Bueno, poseer una amplia cultura se refiere también a lo que es, cuál es la cultura en cuanto a la lectura que tenemos, ¿no es cierto? Yo lo entiendo así. Por ejemplo, si estamos llevando ahorita como es la comprensión de la lectura, muchas veces algunos tenemos esta, ¿cómo se podría decir? Con sus palabras, lo que se le ocurra a Ivania. Después, entre todos, socializamos. Ya, a ver. Poseer una amplia cultura se lee más o menos para mí a los conocimientos adquiridos, ¿no? A los conocimientos. Conocimientos, Ivania. Cuando hablamos de cultura, ¿qué incluye la cultura? Ideas, experiencias, o sea, engloba casi un conjunto de muchas. A ver, ¿qué más? Está bien lo que ha dicho. Es decir, el término cultura, vamos a buscar determinados vocablos que nos permitan acercarnos. El término cultura es un término muy plural, muy abarcador, porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de los bienes materiales y espirituales creados por el hombre a través de la historia, pero dentro de ese concepto tenemos que integrar las ideas, como usted bien dijo, las tradiciones, la política, la religión, todos los componentes identitarios, los centros de poder forman parte de la cultura, la familia. Es decir, que estamos ante una concepción muy abarcadora. Eso es lo primero que yo diría. Ahora, ¿por qué se dice que implica una ética? ¿Qué es la ética? Te podría decir que es, bueno, siempre se dice, ¿no? Cuando uno habla de ética, se podría decir que es el actuar bien o el actuar mal, digamos, ¿no? Aquí implica mucho la conciencia, digamos, ¿no? Exacto, tiene que ver con lo que es la escala axiológica, los valores de cada cual. La ética es la moral.
pero la escala axiológica de todos los hombres no es la misma, ¿verdad? Mi escala axiológica puede ser que dentro de mi escala axiológica yo le otorgue primer lugar a la honestidad, pero puede ser que Otilia me diga, bueno, para mí es esencial el respeto. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué la cultura va a implicar una ética? Es decir, determinada conducta, determinada acción desde el punto de vista moral. Fíjense la carga semántica, solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras y nos está dando más trabajo desentrañar el significado que el anterior. Ajá. Fíjense ustedes lo que es la carga semántica. Cuando nos encontramos con un pensamiento así, como por ejemplo, patria es humanidad, ya, aplastante eso. Patria es humanidad. Tal vez lo podemos analizar si el tiempo nos alcanza en estos 3 sábados. A ver, ¿por qué la cultura implica una ética? Porque aquellas personas que tienen un conocimiento más amplio de todo lo que son de las diferentes culturas, tienen digamos así, la palabra exacta sería, tienen una obligación, digámoslo así, entre comillas. Compromiso. Un compromiso. Excelente. Exacto. Tienen un compromiso para que éticamente, vamos a utilizar esa palabra, para que éticamente puedan, incluso en el comportamiento humano, porque no es lo mismo estar en un lugar donde tienen una diferente cultura e ir a otro lugar donde tienen otra, importarse con la otra cultura de este otro lado. O sea, ese es el problema, eso es lo que yo entiendo. Exactamente, pero además una persona que posee una amplia cultura también tiene que ser capaz de ser modesto y no querer aplastar a otro con sus conocimientos porque deja de ser ético. Por eso se habla, miren hasta dónde estamos llegando. Fíjense cuántas lecturas puede tener ese texto, al igual que cuando estábamos disfrutando de la pintura de Ruperto Jaime Matamoros. Bien, vamos a la siguiente, se nos está acabando el tiempo. A ver, ¿quién quiere leer? Profe, Marlene. Profe, perdón, Otilia. antes de pasar, te podría decir también, ¿no? Que la persona, cuanto más sabe, más conoce, más experiencia tiene, es más humilde, ¿no? Debería ser así, Otilia. Debería ser así, pero la práctica, dijo Lenin, que es el criterio de la verdad, y la práctica en muchos casos a mí me ha demostrado que no es así. Incluso hay un dicho. A ver, Marlene. Hay un dicho, ¿no? Cuanto más sé, nada sé, ¿no? O sea, más abarco, más conozco, y como surgen tantas dudas, entonces menos sé. Ya no se está en lo cierto, se tiene que seguir buscando. Y en ese sentido, entonces, uno tendría que ser más humilde porque más sé y menos, menos conozco, o sea, hay más por descubrir. Además, el conocimiento nunca va a ser absoluto. Siempre va a haber, están las puertas abiertas para ampliar más nuestros saberes y mucho más en este mundo complejo marcado por la incertidumbre. A ver, pasamos a la siguiente. Sucede lo mismo. Unas pocas palabras y una intensidad y una carga semántica inmensa. A ver, voy a darle la palabra a Hilbert. A ver si Hilbert nos ayuda. Entre Hilbert y Moya. Gracias, doctora. A ver, Hilbert, gracias a usted. Bien, con todos y para el bien de todos. José Martín. ¿Qué querrá decir eso? Esto nos deja entender de que un buen líder que lucha para todos y para el bien de todos. También podemos entender de una manera que, por ejemplo, donde estamos viviendo, conviviendo,
tenemos que tomar en cuenta las diferentes elementos, ¿no? Que formamos parte de que forman parte de la naturaleza. Entonces, consideramos de que el ser, la naturaleza y las deidades y el cosmos nos interrelacionamos, no nos dependemos. Entonces, todos tenemos que cuidarnos y para cuidar también a la naturaleza. La naturaleza también nos cuida a nosotros. A ver, Hilbert, tratando de no utilizar las palabras de ahí, vamos, lo primero que debemos decir que es un discurso de qué tipo. ¿Qué habla? A ver, Otilia. A ver, Marlene. Bueno, como ya al inicio de la clase se tomó a José Martí como referencia, yo creo que estas palabras, con todos y para el bien de todos, es una frase filosófica, ¿no? Donde, bueno, supongo que para hacerla en ese momento, seguramente que ha vivido José Martí, era para la lucha revolucionaria y para entonces donde todos la población en general tenía que participar en esa lucha y para que todos queden libres o liberados de alguna situación que les estaba oprimiendo. Gracias, Marlene. Otra opinión. Otilia, ¿quería decir algo? Sí, que, adelante. Por ejemplo, si queremos el bien de todos en un grupo determinado de trabajo, de algo, entonces debíamos escuchar a todos, debíamos dar nuestro granito todos y así vamos a conseguir algo beneficioso para el grupo. Entonces, eso más o menos entiendo yo. ¿Y ese discurso de qué tipo es? ¿Cómo se le llama eso que usted me está diciendo? A ver quién tiene la palabra justa. Reflexivo. A ver, lo que se les ocurra, dígamelo. Moya, ¿se le ocurre algo? Hilbert. Un discurso comunitario, algo así. ¿Otra idea? ¿Un refrán? Perdón, Hilbert, no lo escuché. Es un pensamiento. Es un pensamiento. Ahí hay un discurso, atención, inclusivo, en el que nos incluye a todos. Sí, sí. De acuerdo, pero yo voy a ir más allá de lo que decía Marlene con gran acierto, que no es el hecho lo primero que se me ocurre a mí a la mente siempre es decir, bueno, es un discurso inclusivo. Esto es el título de un discurso, o sea, que él dirige yo no diría que hacia todos los cubanos, yo diría que va mucho más allá. Y si yo tuviera la posibilidad de poderme parar frente al planeta Tierra, yo colocaría esta idea con todos y para el bien de todos, sobre todo en este momento que estamos viviendo, donde tenemos que tener bien claro que los pasos que se den, las decisiones que se tomen, debe tributar al beneficio de la humanidad. Yo no estoy utilizando las palabras que están ahí, ojo con eso, porque lo que me hacen cuando van a interpretar un concepto es que vuelven a retomar las palabras. Hilbert, quería decirle algo. Atención a todos. Recuerden, esto quiere decir que, no de que, la de sobra. Esto quiere decir que el que dice algo, que es lo dicho, esto. ¿De acuerdo? Bueno. A ver, opiniones hasta aquí. ¿Dudas? ¿Dudas? Doctora, esta palabra o este pensamiento con todos y para el bien de todos, o sea, como hemos visto al momento de leerlo, para cada uno ha significado casi lo mismo, solamente que con diferente entorno o diferente contexto, ¿no? Como usted bien lo dice, usted puede pensar incluso para el mundo,
Y nosotros, tomando en cuenta a Otilia, que ha expresado que debemos tomar en cuenta a todas las personas, yo me pongo a pensar en lo que es, yo soy enfermera también, entonces que tenemos que pensar en enfermería. Si no actuamos con las enfermeras, no vamos a lograr el bien para los pacientes, ¿no? Muy bien, excelente. Marlene lo ha llevado a su contexto. Eso es lo que hay que hacer cuando estamos trabajando y cuando leemos cualquier cartel. Muy bien. A ver, ¿alguna otra idea? ¿Algo que quieran manifestar? Perdón, doctora. Sí, adelante, Moya. Bien, tal vez al respecto yo pensaba, ¿no? Es decir, es un término, o sea, es un pensamiento comunitario. Al decir comunitario digo que cualquier acción, hecho que se pueda dar en este grupo humano de personas afecta a todos, ¿no? Y el no hacerlo también afectaría a todos quienes están enmarcados en este grupo humano, ¿no? Sería eso. ¿No? Exacto, muy bien. También muy bien lo que aporta Moya. Ven cómo entre todos estamos deteniendo la mirada en diferentes aspectos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud. Doctora, Sí. O sea, para la comprensión lectora decíamos que implican tres acciones, ¿no? O sea, tres componentes que interactúan en este acto de comprender. Está el lector, el texto y el contexto. Bien. Entonces, yo decía, digamos, el lector y el texto son una interacción entre el que lee y el texto, ¿no? Entonces, donde se llega a comprender y el contexto, yo decía, cómo, o sea, de manera concreta, cómo interviene en esa parte. El contexto, pudiéramos hablar, yo diría hasta de los contextos, Moya. ¿Por qué? Porque está el contexto que me está proponiendo el autor, pero está mi contexto. Pero si yo estoy en un aula, ese contexto todavía es más abarcador, porque va a estar el contexto de cada uno de los niños que están en esa aula apartada, ¿verdad? En esa escuela que usted está trabajando, y cada niño tiene su contexto, en ese caso el contexto de la escuela, y todo eso va a incidir. Es decir, que en ese proceso de comprensión de lectura, donde con gran acierto usted decía, se activan los esquemas previos, los saberes que tienen, las vivencias, lo que decía Marco, puede ser que un día alguien esté más sensible y esa lectura le llega, que en un momento determinado tal vez no le incidía tanto. Entonces son toda una serie de factores, además del contexto. El contexto que está en el que se enmarca la historia, el cuento, la narración, esto lo tendríamos que ver en el contexto, lo que yo lo traigo a la actualidad, porque cuando Martí está diciendo esto, con todos y para el bien de todos, está pensando en Latinoamérica, está pensando en Cuba, pero está pensando en Latinoamérica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tenemos que pensar en el contexto en que lo enmarca el lector, pero también no podemos desconocer nuestros contextos. ¿De acuerdo? Es muy importante también el contexto, porque recordará usted, doctora, en el grupo, en el anterior curso, cuando estuvimos, hubo una frase que mencionó usted, ¿cómo era? El alma mater, no, la palabra madre, algo así era sobre el español al hablar. Ah, sí. Y tuvimos ese problema porque el contexto en el que se expresó esa palabra estuvo ahí, llegó a otra persona, ¿recuerda? Por eso el contexto en el que uno también está leyendo o percibiendo o tratando de comprender algún tema, en este momento, este mismo contexto que estamos todos, cada uno está o en su dormitorio, o en su comedor, o sentado en un escritorio, qué sé yo, tenemos cada uno nuestros contextos. Es todo muy eso importante. incide. Todo eso incide, por eso también se dice que, bueno, están los tipos de lectura y cómo lo debemos tener en cuenta. Bueno, miren, nos quedó un pensamiento por ver y otras acciones que yo tenía previstas, pero realmente no me preocupa. Yo creo que hemos interactuado, que no sé qué impresión tienen ustedes. ¿Les complace que trabajemos de esta manera?
¿Sí? Yo creo que sí, doctora. ¿Y les parece bien? ¿Alguna otra opinión? Sí, doctora, decido yo. Nos mantenemos así entonces. Sí, está bien, doctora, ¿no? La participación más continua hace que la pensar sea más significativo, ¿no? Bien, entonces atiéndame. Para la próxima clase, yo voy a dejar todo lo que yo tenía previsto para hoy. Ustedes se van a encontrar en la plataforma una canción que la vamos a estar trabajando tal vez el último sábado. Yo voy a valorar qué ajustes hago. La próxima clase vamos a comenzar, con esto va a quedar como tarea, cópienlo por favor, o hagan una captura de pantalla. La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Del pintor y escultor Leonardo da Vinci. Realicen una captura de pantalla y con eso vamos a comenzar la clase que viene. La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Yo no quiero que busquen información en internet. Miren todos para la pantalla, activen la cámara. Miren, internet es esto. Aquí está el internet. De acuerdo, en este internet buscan. Ese es el internet que yo quiero. Vamos a comenzar la clase. A Marco le causa gracia. Vamos a comenzar la clase interpretando este pensamiento y además perdón, traten de tomar una foto porque ustedes van a observar ese filme para la próxima clase. Entonces, denme un margencito para poder rectificar la guía. ¿Cómo van a proceder? Yo les sugiero primero que lean completa la guía, ¿de acuerdo? Y después que leen la guía, con la guía al lado, ustedes empiezan a observar el filme. Tenemos alrededor de 20 preguntas y somos 10 en la sala, así que cada quien va a poder responder 2 preguntas. Pero me interesa que traten de respondérselas todas. Hay ideas ahí en el filme de marcado perfil psicológico, sociológico, pedagógico, didáctico y ético. Entonces vamos a dirigir la mirada y a establecer relaciones, conexiones y a intentar organizar discursos coherentes en el cual no estemos repitiendo lo que nos están diciendo los personajes. Tenemos que partir de la activación de nuestros esquemas previos, de nuestros conocimientos previos para poder construir un discurso coherente y podamos socializar ideas que no tenemos por qué estar de acuerdo todos. Pero lo que tenemos que recordar es que debemos respetar el criterio ajeno y dialogar, y de esa manera vamos a salir todos enriquecidos. Entonces, les agradezco a todos por su constancia, su paciencia, el interés que demuestran, el nivel de participación, incluso de muchas veces alumnos que se inhiben de participar. Realmente me siento muy satisfecha. ¿Se sienten orientados para el próximo sábado? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sobre las preguntas, dice que va a haber 20 preguntas. Las 20 preguntas, ¿vamos a bajarla de la plataforma? Lo que sí, es la guía de observación del filme. Lo que yo ahora quiero rectificar, porque creo que sin darme cuenta envié una versión que yo hice algunos ajustes para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a revisar y ahorita mismo yo la voy a pedirle a Fran que me ayude para rectificar eso y que ya ustedes puedan leer la guía y ver si hoy logramos que ustedes tengan el filme, porque tal vez mañana pueden disfrutarlo, les va a llamar mucho la atención. No pierdan ningún detalle, anoten, aunque en la guía hay alguna pregunta y ustedes ven algo que no está reflejado en la guía, lo anotan para poder socializar la idea y que el encuentro resulte enriquecedor a propósito de este curso que es la lectura
y la comprensión desde lo que es la educación. ¿De acuerdo? Un favor más, licenciada. No se olviden de que lo pasen el video para que nosotros podamos bajarlo y tenerlo en el equipo. Por favor, esa parte no se olvide, les ruego. Cómo por favor, no, no gracias. se preocupe. Yo voy a hablar con el profesor Fran para que ustedes estén listos para el próximo sábado. Nos vamos a estar viendo entonces. Sí, mire, ya tiene ahí al profe Fran. Nosotros vamos a estar viéndonos el próximo sábado, si Dios quiere, a las 9 de la mañana. Les deseo un excelente fin de semana y sobre todo muchísimas gracias por su participación y atención. Salud para todos. A todos, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que tengan un rico almuerzo. Hasta luego. Chao, que estén bien.